Hola amigas, ¿cómo estáis, queridos corazones verdes? Soy Andrea Compton y esto es Green Flags, el podcast de Greenpeace en el que reflexionaremos sobre cómo podemos mejorar la relación tóxica que tenemos con este planeta llamado Tierra. Coge tu bandera verde y vámonos a un nuevo capítulo de Green Flags. Se va acercando la Navidad y sabes lo que eso significa. Tiempo de reencuentros con tus amigos, tu familia y sobre todo con tu cuñado José Luis. José Luis, que hasta hace no tanto se comportaba como un cuñado normal. Ya no es el mismo desde que abrió una cuenta anónima en Twitter. Cada año se supera con sus ocurrencias y tras varias cenas teorizando sobre chemtrails y la Agenda 2030 de la élite globalista, ya lo tiene claro. El cambio climático es un invento. Y punto. Y como prueba te enseña un vídeo de Iker Jiménez que le han mandado al móvil donde se explica perfectamente todo. Te suena, ¿verdad? Vivimos rodeadas y es fácil que cualquiera sea José Luis de vez en cuando. ¿Sí? ¿También tú? En plena era de la información digital, la sociedad global sigue a merced de los bulos. De acuerdo con el Eurobarómetro, más del 80% de los españoles ve la desinformación como un problema para el país. La inmensa mayoría de la población asegura que se encuentra a menudo noticias falsas. Sin embargo, apenas el 55% dice saber detectarlas. Hoy en Green Flags abordamos uno de los mayores retos en la humanidad, la desinformación. Y a ver si podemos convencer a tu cuñado José Luis de que el cambio climático es un hecho. Hemos hablado con algunos de estos negacionistas del cambio climático para conocer su opinión. Así a nivel masivo se intenta vender como temas del calentamiento global, etc., el cambio climático, pero luego parece que si rascas un poquito hay gente también muy formada, ¿no?, que dice que el calentamiento global que no es tanto como es, que el cambio climático no es tanto como es. Me parece que estamos o que podemos estar muy manipulados, entonces me genera ciertas dudas de cara a creerme una versión o la otra. Claro, es que consideramos que el CO2 es un gas contaminante y efectivamente, pero hace millones de años en la Tierra había 6 veces más de CO2 que ahora. Y el CO2, por ejemplo, lo utilizan las plantas para hacer la fotosíntesis. No te digo que el dióxido de sulfuro, que por ejemplo sueltan los coches, no sea un gas contaminante, pero el CO2 lo estamos estigmatizando demasiado y el CO2 es necesario para las plantas, así que si no, ¿cómo narices hacen la fotosíntesis? Vale. Amigas, nunca estamos solas. Hoy tenemos a Mario Viciosa de Neutral. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Qué bien tenerte. Oye, el mundo negacionistas a mí me encanta por el meme, no en la vida real, porque es como una pelea constante, pero sí que el meme en España es una cosa muy gustosa. Yo lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué crees que hay en el cerebro de un negacionista? Pues me da la sensación de que algo también muy gustoso, porque está demostrado que en general cuando se mueve la mentira, muchas de estas personas saben que lo que mueven es mentira. Sí. Es que nos da gustito a veces decir, y vertemos nuestra rabia. También hay mucho miedo muchas veces cuando negamos una realidad. Ocurrió al principio de la pandemia, cuando se negaba la propia existencia del virus, creabas una especie de colchón en torno a una comunidad que te jaleaba cuando decías una verdad alternativa. Y por supuesto eso está espoleado también por determinados intereses. Claro, yo te quería preguntar justo si crees que hay una parte, habrá de todo tipo, que me gustaría también saber qué tipo de negacionistas hay, pero creo que hay una parte de cómo entrar en un lugar seguro. Con la pandemia al principio, cuando hay tanta incógnita, porque no se sabe, no se tiene por qué saber y se tiende mucho al pánico colectivo que puede ocurrir, como que te agarrabas a la primera mentira quizás y se convierte como en un lugar seguro. ¿Crees que de lo que más hay es de esas personas el lugar seguro? ¿O cuáles son los diferentes tipos de negacionismo que más se agarra a la gente? Hay lo que llamamos fases. Esto lo ha estudiado gente. Hay un tipo, Stanley Cohen, que ya hace un montón de años, en 2001, publicaba como esto es como las fases del duelo, ¿no? Sí. Primero empiezas por la negación más absoluta. O sea, dices, no, esto no existe. De eso ya va habiendo menos, con el clima al menos. Y pasamos a una siguiente fase, que es la llamamos interpretativa. Y es esta gente que dice, bueno, es verdad, existe el cambio climático, está provocado por ese calentamiento global, pero a lo mejor los humanos no tenemos que ver, es una cosa natural. Y estas narrativas ahora están relativamente bastante asentadas, también a nivel político, se han colado en instituciones. Y luego hay una última fase que es, bueno, la implicativa, ¿no? Es aquella en la que tú dices, vale, todo lo anterior es cierto, hasta que los humanos hemos provocado el calentamiento global en estos últimos 150 años, pero las implicaciones no son tan graves como nos dicen. Vamos a encontrar soluciones. Ahí entran narrativas que llamamos retardistas, ¿no? Tenemos tiempo para actuar, vamos a inventar una tecnología casi mágica. Y luego a nivel psicológico, pues bueno, también podemos hablar de gente que lo percibe como algo más egoísta, gente que dice,
Mira, yo no me cuentes más del cambio climático. Yo soy ya una persona muy mayor o no, pero que yo ya he sufrido mucho. A mí no me cuentes que ahora tengo que renunciar a mi comida favorita o que voy a tener que dejar mi coche que me gasta una pasta cuando entonces tener un diésel molaba, ¿no? Ya. Eso es una parte. Hay otra que, bueno, pues directamente está cucú. Es decir, es la que llamaríamos patológica, que yo creo que es más minoritaria y que para esa hay una solución, en fin, que es la terapia, es a encontrar algo que no sea ese colchón de gente en una comunidad, en un canal de YouTube de la extrema derecha en Estados Unidos, donde hay un colega que crea una comunidad en torno a esos discursos. Y luego hay una masa, que yo creo que es mayoritaria, que es la que está desinformada. No siempre porque no haya oído nunca hablar del cambio climático, sino porque está sobreinformada o intoxicada. Vale. Y esta es quizá la más importante y la más preocupante y sobre la que podemos actuar y es un poco nuestro trabajo. ¿Hay negacionistas a los que les tienes más cariño? Hombre, yo creo que no le tengo cariño a ninguna narrativa negacionista en general, 100%. Que es lo peligroso, porque la gente puede empatizar más o menos con ella. O sea, yo puedo entender que una persona, a lo mejor muy, muy mayor, que ha vivido muchísimos discursos distintos en torno a lo que era bueno y lo que era malo, que tiende a tener un input también moral, ¿no? Es que esto era lo bueno y ahora resulta que lo malo. Yo entiendo que el mundo se le tambalea y dices, pues mira, a mis 80 años, a estas alturas de la película, puedo empatizar, lo cual no quiere decir que no trate de hacer un poco de pedagogía también sobre lo que a lo mejor sus nietos están pensando, diciendo o haciendo, ¿no? Que yo creo que ese diálogo generacional también es importante. Puedo empatizar más con ellos y desde luego de ninguna manera con quien tiene intereses. ¿Qué carajo? O sea, es que la mayoría de estas narrativas vienen por gente con mucho poder que quiere perpetuar su poder. Absolutamente. ¿Y crees que aunque a un negacionista le des todos los datos, por ejemplo, cambio climático o cualquier otra cosa, o sea, después de pandemia, Filomena, había negacionistas de la nieve, que es espectacular. O sea, yo he visto una cantidad de cosas, pues los gorros de plata, en plan, a ver, que claro, es divertido observarlo, pero ¿crees que por más datos que les des a estos negacionistas hay algo intrínseco que se queda de no les vas a mover de eso de ninguna forma? Insisto que hay una parte que puede ser patológica y que a lo mejor son los terminales que vemos a veces en determinados tweets o publicaciones, que creo que son muy extremas a veces, pero luego hay otra parte que efectivamente pues, es falta pura y dura de cultura científica y de casi de filosofía del instituto. Claro. Es tratar de poner al mismo nivel un argumento crítico con una evidencia científica. A ver, que el método científico, tal y como lo conocemos al menos en Occidente, tiene 3 siglos, entiéndeme. O sea, no puedes competir con tu idea recién sacada de tu reflexión cuando estabas en el baño con el móvil haciendo scroll, con desde Descartes para acá. Puedes ser crítico, pero tienes que ser crítico con método. Claro. Y lo que no puedes es cuestionar todo eso de golpe porque a ti se te ha ocurrido o porque tienes a alguien que te está diciendo hay una verdad alternativa ahí fuera. Qué casualidad, el que hablaba de verdades alternativas era un multimillonario como Donald Trump, no precisamente un paria. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque esta gente a veces se siente como muy rebelde, como si fuera una persona oprimida, cuando quien está liderándote no lo es precisamente. Sí, exacto. ¿Y crees qué pasa con esto? En la pandemia lo vi, es que claro, como es tan reciente, siempre va a ser reciente la pandemia generacionalmente. ¿Qué ocurre esto con los 4 científicos que siempre salen? ¿Sabes? Como soy científico, hola, a mí me encantaban los audios del inicio de la pandemia, inicio cuando no había nada, que era que te lo enviaba tu prima, de tu tía, de tu tal, en plan, dice el médico que si te das la mano tienes el COVID, pero si no te das la mano estás bien. En el metro se está... O sea, y entonces como que te ibas creyendo esto, es por agarrarte a eso, es qué pasa con esos científicos que nadie conoce, que dice que son negacionistas y entonces, claro, como tiene el título de científico, convence a un montón de gente. O dice que lo tiene, porque en Neutral, anda que no hemos desmontado a colegas que por llevar una bata pues ya eran médicos y no se trataba de eso. Y por supuesto, voces discordantes. A ver, en una cosa nueva, como una pandemia con un coronavirus nuevo, evidentemente durante un tiempo puede haber mucho desconcierto. Creo que todo el mundo lo estábamos un poco al principio y había pues, disparidad a la hora de abordarlo, incluso informativamente. O sea, enormes dudas sobre si estamos generando alarmismo, si no, esto cómo va de en serio. Vale, pero es que cambio climático, entiéndeme, o sea, llevamos unas cuantas décadas con este asunto y además
es muy importante recordar que es cierto que puede haber dentro del mundo científico voces que han sido escépticas, y digo escépticas, recalco esta palabra, que no es lo mismo que negacionista. Sí, sino de eso te iba a preguntar escéptico, también. Es decir, que requiere más datos hace 20 años. Claro. Escuchamos que hace 20 años dicen, bueno, esto no sabemos todavía, no podemos evaluarlo como cambio climático, puede ser, pero no tenemos todavía suficiente evidencia. En los últimos, casi diría, 15, 10 años, hemos contado con modelos matemáticos, superordenadores, tecnologías, satélites, a un nivel que nos permite hacer proyecciones mucho más finas. Claro. Ahora sí tenemos los datos. Tenemos Claro. hasta inteligencia artificial para procesar esas ingentes cantidades que todos los días recopilamos de datos. Ya no hay duda. Y lo que es peor, esto es acelerado. Vale. Cuando tú hablas con algunas personas expertas que se dedican a estas ingentes cantidades de datos, te dicen, ostras, esto da miedo. A mí Claro. esto me asusta. Es decir, yo hace 10 años no estaba tan asustado o tan asustada. Ya. Esto es muy relevante. Tenemos información muy fresquita, de último minuto, que nos dice o nos ponemos las pilas ya o esto va más rápido y las consecuencias, las implicaciones serán mayores de las que podíamos esperar hace 20 años. ¿Y cómo crees que gestionas justamente del cambio, las fake news? O sea, ¿cómo gestionarlas en un mundo ahora en el que hay tanta sobreinformación y que salen noticias que enseguida, de hecho en Twitter me encanta que hace no mucho, tú podías mover, en Twitter podías poner lo que quisieras, sigues, pero ahora cuando vas a retuitear te dice, ¿te has leído el artículo? Que esa es una cosa que me apasiona. ¿Qué papel has jugado tú ahí en el sentido de cómo has aprendido de creer de estas personas, de estas no? O sea, ¿qué parte...? Bueno, en tema de verificación, y aquí quiero destacar el trabajo de mis compañeras de verificación, que están en el día a día, es un trabajo monumental y además muy dinámico, muy cambiante, porque evidentemente unas veces toman más protagonismo unas plataformas que otras, unos discursos que otros, unos métodos frente a otros. Ahora tenemos como aliada la inteligencia artificial que nos ayuda en este caso, pero también de la otra parte también sabemos que acelera procesos de generación de bulos, de imágenes falsas, de realidades alternativas, ¿no? Y en ese sentido es un aprendizaje constante. Normalmente decimos que vemos la punta del iceberg, porque puedes monitorizar un poco lo que es el discurso público, pero la mayoría de los discursos, de los bulos, del negacionismo, circula en algo que no es tan visible como es, por ejemplo, una cadena de WhatsApps o el grupo de la familia, porque se propaga mucho mejor por la cercanía del cariño. Siempre hay alguien que puede ser lo que llamamos un cuñado, pero a veces no siempre es un cuñado, es alguien que, ostras, ha recibido esto y dice, oye, yo quiero proteger a mi familia, sea con el virus o sea con el tema del cambio climático. Hija, no te preocupes con lo del coche, tú que tienes ansiedad, que me han dicho que esto del diésel al final no es verdad, que esto no contamina o que esto no es bueno para las plantas, ¿no? Sí. Pero lo hace desde el cariño. Ya. Y eso, pues detectarlo tiene su método. Claro. Y hay que hacerlo también con cariño por este lado, porque realmente esa persona, ese último agente de la cadena, no lo está haciendo con mala intención, Ya. más al contrario, ahí es donde hay que introducir esa pedagogía. Bueno, hoy no estamos solas con Mario, hoy viene Climabar, Carmen y Belén. Por favor, un aplauso. Vale. Bienvenidas, Carmen, Belén, ¿cómo estáis? Encantadísimas de teneros aquí. Muchas gracias por invitarnos, nos hace muchísima ilusión. No, gracias a vosotras. Negacionistas. Uno de mis programas favoritos está siendo, os lo tengo que decir. ¿Cómo combatís vosotras a los negacionistas? ¿Os encontráis con muchos? Sí. A ver, Sí, sí. es que... En Internet está. Es que claro, Sin duda. es que hablamos de TikTok, hablamos de Instagram, es que hay una cantidad de morralla ahí que es un poco... ¿Qué nos dijeron el otro día de Satán? Ah, no, es que a ver, hay diferentes tipos, porque nosotros ya categorizamos un poco. Pero Vale. sí. Y uno de ellos que me encanta, que es el negacionista como santificador de TikTok, nos ha pasado con varios perfiles que nos escribe y en vez de intentar rebatirte o algo, pone pobres pecadoras, estas niñas que las vendían. Entonces tú en plan, joder, sabes cuantísimas cosas en un solo comentario. Entonces te deja un poco flipada, pero ese mola. Ese es un perfil Es que a mí me pobres gusta. almas en desgracia, Úrsula Vibes, negacionista, amamos. Total, amamos, pero lo malo es cuando son peligrosos, ¿no? Ya, hombre, claro. Cuando ya es como que la ciencia está comprada, todo lo que dices está mal, ¿no? No da igual cómo me lo argumentes, que no te voy a creer, porque ya te veo Ya. y como no me relaciono contigo o ya tengo una imagen de ti y tus argumentos, por lo que sea, porque no me identifico contigo, ya voy a ir a atacar. ¿Creéis que es más difícil en combatir este negacionismo en Internet que en persona? Porque yo creo que en persona la gente afloja. Sí, Sí. la ¿No? gente se Sí. corta más. Sí. En redes, vamos, te sueltan cada burrada. Esto no te lo gritaría alguien por la calle. Ya, es que esa parte
tenéis alguna anécdota o algo mega absurdo de decir, pero chicos, ¿cómo es esto posible? ¿Hay algún recuerdo que tengáis de un negacionismo absolutamente ridículo? Pues a mí eso, lo que más me sorprende es cuando ya asumen que la ciencia está comprada, ¿no? O sea, que todo lo que digas da igual, porque claro, cualquiera puede publicar un artículo científico, que, spoiler, no, pero es como, no, es que esto seguro que está comprado por los gobiernos, porque no sé qué, y ya es bastante fuerte. Bueno, yo creo que es el no querer ver, o no sé cómo llamarlo, o sea, al final es en plan... si me lo dijese alguien con el que yo me sentiría más identificado, pues ese artículo no está comprado. Pero como dices tú... Eso es increíble. ¿Y creéis que hay mucho... Vosotras vivís mucho negacionismo en las cenas de Navidad? Un poco. Porque es duro, ¿eh? A ver. Es duro. Sí, un poco, pero es que yo creo que el negacionismo como que se lleva un poco a típico perfil que dice, sabes, que cosas como muy bestias, a lo, yo qué sé, la Tierra no, es plana y movidas así, pero hay como un negacionismo que se desconoce un poco, que es el negacionismo de andar por casa, ¿vale? Que tú también lo tienes que entender porque es peña que ha estado bombardeada toda su vida con mensajes como, esto no es tan grave, están mintiendo, estas movidas ecológicas son de hippies. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha pasado que mi abuela, que yo la quiero, la adoro, y estoy hablando de esto porque sé que no va a ver esto nunca y no me dejará sin tuppers, un día... Que eso es lo importante. Es muy fuerte. Un día, hace no mucho, ¿vale? Me dijo a mí, pero Belén, ¿tú no piensas que todo esto de la crisis climática es mentira? Y yo en plan, ¿pero esta señora? O sea, ¿quién se...? A mí, ¿sabes? Que no fue hace como 10 años, fue hace poco. Y le digo, pues abuela, yo creo que no. Y dice, pues yo creo que sí. Entonces como que intenté investigar un poco por qué pensaba eso y no era tampoco muy racional porque, a ver, mi abuela no se va a poner a leer un paper, ¿sabes? Ni yo tampoco. Y entonces dije, qué raro, ¿qué pasa? Semanas después sale el Papa hablando de la crisis climática y efectivamente hay que hacer cosas, no sé qué, y mi abuela me manda el artículo y me dice, habría que empezar a hacer algo, ¿eh? Y yo, ¿pero esta mujer? O sea, se ha pasado el juego, pero muchas veces es que nos parece que es como algo muy demencial, pero hay mucha gente de estar por casa que no se lo cree y que necesita, pues eso, que se lo diga, pues en este caso el Papa. ¿Y por qué creéis que pasa tanto con el cambio climático? Me refiero, porque no es que yo entienda, pero el momento de las vacunas y todo esto me da risa y puedo entender la parte de nos van a meter veneno y nos van a matar, ¿sabes? Eso como que entiendo, pero el cambio climático, que es como está sucediendo, le sucede a todo el mundo, es evidente que, o sea, hace calor, las cosas van mal, no, o sea, es muy evidente. ¿Por qué tu abuela llega a la parte de decir creo que es mentira? ¿En qué? ¿Por qué? Es que le sucede a todo el mundo, pero Por no a todo formar el mundo parte de por algo, igual. claro. Me encanta este tema porque tú si buscas ambientalista en Google sale una cosa horrible, que es gente abrazando árboles. Esto es real, hacedlo. O sea, hacedlo en casa. que yo soy ese perfil, pero no todo el mundo es una persona abrazando un árbol, ¿no? Entonces, claro, se ha asociado siempre a una ideología muy concreta, a un tipo de personas muy concreto, que no solo hablan de medio ambiente, también hablan de pues, políticas, de cómo pretenden que sea la economía, ciertas cosas que a lo mejor hay personas que no están de acuerdo. Entonces, claro, si la asociamos, en vez de la mayor crisis a la que se enfrenta la humanidad, algo económico, algo social, solamente algo verde eco, como todo lo anterior de salvar ballenas, pues ya tienes ahí el sesgo. Chicos, bueno, Mario, ¿has sido negacionista de algo en algún momento de tu vida? Todos tenemos un pequeño negacionista dentro. Lo decías antes muy bien, ser escéptico, ¿no? Sí. Es muy distinto a ser negacionista. Sí. O sea, la negación es una actitud, en fin, que desafía la lógica. Lo que pasa es que yo lo digo muchas veces, o sea, esto de pensar con lógica, de pensar bajo los criterios de la razón, es algo bastante reciente en la historia de la humanidad. Te decía antes, unos 3 siglos frente a todos los siglos en que hemos estado acercándonos a la verdad a través del misticismo, de la fe, de la superstición. O sea, que esto es reversible, o sea, que cuidado, que esto de la ilustración y demás, y en una parte muy concreta del mundo, es una cosa reciente. Otra cosa es ser escéptico y decir, necesito más evidencia, necesito más datos, no voy a atreverme a decir esto, pero si hay un tema sobre el que hay... Yo creo, en ciencia no puede haber cosas con más evidencia más allá de que la Tierra es redonda. Es que tenemos a decenas de miles de personas haciendo investigación científica durante décadas con modelos matemáticos potentísimos, con herramientas de última generación, en la que han puesto sobre la mesa evidencia, además, institucionalizada, no institucionalizada. Está clarísimo, no hay vuelta de hoja. Y sin embargo entiendo que haya resistencias. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene interés en que haya esas resistencias porque se les acaba el negocio. Claro. Me parece fascinante todo. Está un poco pasado de moda como que la Tierra sea plana. Es como, alguien me lo cuenta y digo, es que ya ni me parece divertido. Que me lo o sea, no quiero combatir contigo porque está pasado. O sea, pasa, ¿sabes? Es como meterte con Crepúsculo. Ya no se lleva, déjalo. Entonces deja la Tierra plana. ¿Vosotras sois negacionistas de algo?
Espero que no de Crepúsculo, chicas, porque es una verdad como un templo. Amamos Crepúsculo. De Crepúsculo no, de la última temporada de Juego de Tronos sí, soy negacionista, lo sé. Aquí, mismo equipo. No, pero ¿habéis tenido alguna vez de haber aprendido? Yo creo, a mí me ha pasado, o sea, a mí de pequeña tengo como un pequeño recuerdo de mi madre como en plan, las vacunas, cuidado, ¿sabes? Y yo en plan, es verdad, malas, y me iba, ¿no? Y luego dices, ¿qué pasa? O sea, yo tuve esa fase de pequeña por espejo, ¿sabes? Por escuchar a alguien del que tú confías mucho y tal. ¿Vosotros os ha pasado alguna vez? A mí, bueno, es que Belén y yo nos conocemos desde que vamos al cole con 3 años y vamos a un cole católico, entonces tenemos un montón de historias. Y me acuerdo, mi madre es arqueóloga, ¿vale? Entonces yo recuerdo ir a clase de catequesis y me contaban el tema de Adán y Eva, la Biblia, tal, no sé qué, y yo decía, me acuerdo que cogí a la monja y le dije, pero Adán y Eva eran monos. Porque a mí me han contado que venimos del mono, entonces, aunque algo que no me cuadra, entonces yo era negacionista de la Biblia. Claro, negacionista de Dios, estamos en tu equipo. A mí el que me parece uno muy típico, que a lo mejor más gente le ha pasado, se siente identificado, es cuando empiezas a comer menos carne y tal, y estás transicionando a una dieta más vegetariana más tal, que tú te han inculcado como de niño a lo, no, te faltan proteínas y morirás, y cosas así. Entonces te vuelves como muy negacionista de, no, a esta gente le tiene que faltar algo, es que esta gente no está bien. Y luego tú eres de esa gente y dices, pues estoy divinamente. Eso es verdad. De eso hay una cantidad de negacionistas, chicas, impresionante. Yo es que estudio ambientales y es muy fuerte cuando vas a un sitio así que hay gente que es como que protege al salmón, hace toda su carrera de la protección de la biodiversidad del salmón y luego le ves comiéndose un salmón. Chicos, ¿y cómo combatimos a las negacionistas? Bueno, a mí me toca decir que invitaría a la gente a que se pasase por neutral.es, pero también por otros compis que se encargan de la verificación, que ahí hay por lo menos argumentario. Si alguien está dispuesta a saber, a estar abierta a datos, incluso a retóricas, pues graciosas para llevar a una cena de Navidad también, porque, hombre, no todo va a ser un paper ahí en medio del cóctel, en fin. Pero, sobre todo, en fin, apelar a que no, si quieres ser rebelde, mira, tienes miles de causas en el mundo para ser rebelde. No te apuntes a nos oprimen estos que quieren que dejemos el coche, nos oprimen estos multimillonarios que se han creado lo del lobby climático. No, los multimillonarios se llaman Donald Trump y son los que abrazan estas ideas negacionistas porque les va en el negocio. Belén, Carmen, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en Navidad? Imprimimos en plan toda la página web en plan de ¡y vengo cargada! Los manteles. ¡Qué bien que lo has sacado! Tía, pues yo creo que vamos a hablar a favor de la salud mental y al final es que hay veces que hay batallas que es mejor echar un pasito para atrás porque sí, tú puedes, lo que intentamos siempre es intentar apelar a algo que les importe, ¿no? De vale, ¿qué es lo que, hablando de la crisis climática, qué parte de la crisis climática te afecta de lleno? Por ejemplo, el jamón serrano. Pues se va a acabar el jamón serrano, así que a lo mejor por ahí lo conseguimos, pero sí es muy difícil porque ya se van a poner en contra de ti por cómo eres tú, que ya van a machete, a veces que no dices nada ya van a machete, estoy con tu hamburguesita vegana en plan, y ya van a machete, entonces tía, cuídate. Sí, intenta conectar con algo que les importe a ellos o si puedes hacer que se lo explique a alguien que les importe, como por ejemplo el papá o estas cosas guay, pero si no, tía, tú relájate y si te quieres reír un rato, tú coges la copa y cada comentario fuera de lugar que oigas, sorbito, y acabas divinamente la cena. Como el meme del gato que está así, mientras escucha música con la copa de vino. Esas queremos que seáis vosotras, no gastéis vuestra energía si no merece la pena. Hay que combatirla ya desde otro lado para decir no me canses hoy. Y precisamente va de eso, no gastes tu energía estas Navidades, estate tranquilita, no tienes que combatir todos los días, haz lo que puedas, eres vegana, te dan la turra, son negacionistas de la salud mental de no ir al psicólogo, tú ya haz así y combate cuando puedas. Chicos, chicas, mil gracias por estar con nosotras y nos vemos en el siguiente Green Flags. Un placer. Muchas gracias.